Desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música de esta sesión estará a cargo de una variedad de coros de conferencias generales anteriores. Se ha invitado a los poseedores del sacerdocio de todo el mundo a ver esta transmisión para recibir los consejos e instrucción de líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estamos agradecidos por la tecnología que hace posible que todos participen por medio de radio, televisión o Internet. La música para esta sesión estará a cargo de varios coros, directores y organistas. Toda la música seleccionada ha sido grabada previamente. El coro iniciará esta reunión cantando en himnos de alabanza. La primera oración la ofrecerá el obispo L. Todd Budge, segundo consejero del obispado presidente, después de lo cual el coro cantará El Padre tanto nos amó. In hymns of praise your voice
Nuestro amado Padre Celestial, humildemente agradecemos y expresamos esta reunión global que tenemos. Estamos agradecidos por la restauración de tu santo sacerdocio y cómo bendice esto a tus hijos. En esta Semana Santa, nuestro corazón está lleno de gratitud por el don de tu Hijo. Estamos agradecidos por el nacimiento de Él, por la vida y su ministerio, también por la expiación de Él y también por su resurrección gloriosa, la cual trae deseo y amor y propósito a nuestra vida. Estamos constantes del sufrimiento durante esta pandemia y pedimos que por favor nos bendigas para que la gente pueda tener amor en Cristo. Por favor, bendice a aquellos que nos dirigirán la palabra y también a aquellos que escucharán para que puedan comprender en su corazón lo que se dice, que podamos tener más amor hacia ti. Es nuestra oración en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Christ,
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Ahmad S. Corbett, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Luego, el elder S. Gifford Nielsen, de los 70, se dirigirá a nosotros. Mis queridos hermanos del sacerdocio, una de las estrofas más memorables de un himno muy querido pregunta: ¿fallará en la defensa de Sión la juventud? Mi sentida y rotunda afirmación en respuesta a esa pregunta es no. Para asegurarnos de que dicha respuesta siga siendo cierta, hoy testifico que brindar apoyo a la nueva generación en una época de desafíos y tentaciones inusuales es una responsabilidad esencial que el Padre Celestial ha dado a los padres y los obispados. Permítanme ilustrar la importancia del obispado mediante una experiencia personal. Cuando era diácono, mi familia se mudó a una casa nueva en otro barrio. Yo comenzaba la escuela secundaria, así que asistí a una escuela nueva. En el quórum de diáconos había un magnífico grupo de jóvenes. La mayoría de sus padres eran miembros activos. Mi madre era totalmente activa. Mi padre era excepcional en todo aspecto, pero no era un miembro activo. El segundo consejero del obispado, el hermano Dean Ayer, era un líder dedicado. Cuando aún me estaba adaptando al nuevo barrio, se anunció una actividad para padres e hijos en un lago a unos 65 kilómetros de distancia. Yo no pensaba asistir sin mi padre, pero el hermano Ayer me extendió una invitación especial para que fuera con él. Habló muy bien de mi padre y con respeto, y recalcó lo significativo de la oportunidad de estar con los miembros del quórum de diáconos. De modo que decidí ir con el hermano Ayer, y tuve una experiencia magnífica. El hermano Ayer fue un maravilloso ejemplo de amor cristiano en el cumplimiento de la responsabilidad del obispado, de apoyar a los padres en tanto estos velan por los jóvenes y los nutren. Me brindó un comienzo en aquel nuevo barrio y fue un mentor para mí. Pocos meses antes de que yo saliera a la misión en 1960, el hermano Ayer falleció de cáncer a los 39 años. Dejó una esposa y 5 hijos, todos ellos menores de 16 años. Los hijos mayores, Richard y Chris Ayer, me han asegurado que al faltar su padre, los obispados los apoyaron y velaron por ellos y sus hermanos y hermanas menores con amor cristiano, lo cual estoy muy agradecido. El padre y la madre siempre serán los responsables principales de su familia. Las presidencias de quórum brindan apoyo y guía esenciales a los integrantes del quórum al ayudarlos a que los deberes y el poder del sacerdocio arónico ocupen un lugar central en sus vidas. Mi objetivo hoy es centrarme en los obispos y sus consejeros, a quienes es apropiado llamar pastores del rebaño del Señor, haciendo hincapié en que sean pastores de la nueva generación. Es interesante que el apóstol Pedro se haya referido a Jesucristo como el pastor y obispo de vuestras almas. El obispo tiene 5 responsabilidades principales al presidir el barrio. Es el sumo sacerdote presidente del barrio, es el presidente del sacerdocio arónico, es un juez común, coordina la obra de salvación y exaltación, incluso el cuidado de los necesitados, supervisa los registros, las finanzas y el uso del centro de reuniones. En su función de sumo sacerdote presidente, el obispo es el líder espiritual del barrio, es un discípulo fiel de Jesucristo. Además, el obispo coordina la obra de salvación y exaltación en el barrio. Él debe asignar las responsabilidades diarias de compartir el Evangelio, fortalecer a los miembros nuevos y a los que regresan a la iglesia, ministrar y de la obra del templo y de historia familiar a las presidencias del quórum de élderes y de la sociedad de socorro.
Él coordina esa labor en el Consejo de Barrio y en el Consejo de Barrio para la Juventud. Una función primordial del obispo es servir como pastor y guiar a los de la nueva generación, incluso a los jóvenes adultos solteros, hacia Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson ha hecho hincapié en la función trascendental del obispo y sus consejeros. Ha enseñado que su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y mujeres jóvenes del barrio. El obispado apoya a los padres en el cuidado y la crianza de los niños y jóvenes del barrio. El obispo y la presidenta de las mujeres jóvenes deliberan en consejo, se esfuerzan para ayudar a los jóvenes a que vivan las normas para la fortaleza de la juventud, cumplan los requisitos para recibir las ordenanzas y hagan y guarden convenios sagrados. Quizás se pregunten, ¿por qué se indica al obispado que pase tanto tiempo con los jóvenes? El Señor ha organizado su iglesia a fin de lograr ciertas prioridades cruciales. La organización de su iglesia posee una estructura en la cual el obispo tiene una doble responsabilidad. Es doctrinalmente responsable del barrio en su totalidad, pero tiene una responsabilidad doctrinal específica para con el quórum de presbíteros. Los hombres jóvenes que son presbíteros y las jovencitas de la misma edad se hallan en una etapa muy importante de su vida y desarrollo. Durante un breve periodo de tiempo, toman decisiones que tienen repercusiones significativas para toda la vida. Estas determinan si reunirán o no los requisitos para entrar en el templo, servir en una misión, si se esforzarán para casarse en el templo y si se prepararán para la vida laboral. Una vez que se han tomado estas decisiones, tienen profundas implicaciones espirituales y prácticas para el resto de la vida. Obispos, sepan que el invertir poco tiempo con un joven presbítero, con una jovencita o con un joven adulto puede ayudarles a entender el poder que tienen a su alcance mediante la expiación de Jesucristo. Puede brindarles una perspectiva que ejercerá una profunda influencia en su vida entera. Uno de los mejores ejemplos que he visto de obispos que han contribuido a brindar esa clase de perspectiva a sus jóvenes fue el obispo Moa Maje. Se le llamó para que fuera el primer obispo del barrio San Francisco de habla tongana. Era inmigrante de Babau, Tonga, y su barrio se encontraba cerca del aeropuerto de San Francisco, California, donde trabajaba. El barrio tenía una gran cantidad de jóvenes, mayormente a familias que hacía poco habían emigrado a los Estados Unidos. El obispo Maje no solo les enseñaba mediante la palabra y el ejemplo cómo ser rectos discípulos de Jesucristo, sino que también los ayudaba a visualizar lo que podían llegar a ser y los ayudaba a prepararse para el templo, la misión, la formación académica y el empleo. Prestó servicio durante casi 8 años y lo que soñaba y deseaba para los jóvenes se hizo realidad. Casi el 90% de los hombres jóvenes de los quórums del sacerdocio arónico sirvieron en misiones. 15 hombres y mujeres jóvenes fueron los primeros miembros de sus familias en asistir a la universidad. El obispo se reunió con el director de la escuela secundaria, que no era de nuestra religión, y entablaron una amistad y colaboraron para ayudar a cada joven a lograr metas y superar dificultades. El director me dijo que el obispo Maje lo ayudaba a trabajar con los inmigrantes de todas las religiones que tuvieran problemas. Los jóvenes sabían que el obispo los amaba. Lamentablemente, el obispo Maje falleció mientras servía como obispo. Jamás olvidaré su conmovedor e inspirador funeral. Había una enorme cantidad de personas. El coro estaba compuesto por más de 35 miembros fieles y jóvenes que habían servido en misiones o que asistían a la universidad y que habían sido jóvenes mientras el obispo servía como tal. Cierto orador expresó el gran agradecimiento que sentían los jóvenes y los adultos solteros del barrio. Le rindió homenaje al obispo Maje por la perspectiva que les había transmitido a fin de que se prepararan para la vida y el servicio recto. Pero lo más importante era que el obispo Maje los había ayudado a edificar la fe en el Señor Jesucristo como el cimiento de su vida. Ahora bien, obispos, donde quiera que sirvan, ustedes pueden comunicar esa clase de perspectiva
y edificar la fe en Jesucristo en las entrevistas y en otras interacciones. Pueden extenderles potentes invitaciones para que cambien la conducta, prepararlos para la vida e inspirarlos a permanecer en la senda de los convenios. Además, pueden ayudar a algunos jóvenes que tengan conflictos con sus padres por cosas que sean poco importantes. En una etapa en que los jóvenes parecen tener los mayores conflictos con los padres, la persona que preside su quórum y ante quien ellos responden eclesiásticamente es la persona a la que sus padres acuden para la recomendación para el templo. Eso pone al obispo en una posición única de dar consejo tanto a los jóvenes como a sus padres cuando la contención haya creado divisiones. Los obispos pueden ayudar a ambas partes a ver las cosas desde una perspectiva eterna y a resolver problemas de mayor o menor importancia. Recomendamos que a los obispos no se les asignen familias para ministrar, a fin de que puedan centrar su tiempo y energía en ministrar a los jóvenes y a las familias de estos en ese tipo de situaciones. Sé de un obispo que fue capaz de resolver un caso de contención extrema entre un hijo y sus padres y brindar armonía al hogar y un mayor compromiso hacia el Evangelio. Dicho obispo ayudó a los padres a entender que esforzarse por ser discípulos de Jesucristo era más importante que el modo y el momento exactos en que se realizaban las tareas del hogar. A fin de pasar más tiempo con los jóvenes, donde quiera que se hallen, incluso en eventos o actividades escolares, se ha aconsejado a los obispados que deleguen las reuniones y el tiempo dedicado a aconsejar a los adultos que sea apropiado delegar. Aunque los obispos pueden aconsejar sobre asuntos graves y urgentes, recomendamos que la orientación continua en cuestiones crónicas y menos urgentes, que no incluyan evaluar la dignidad, se asigne a los miembros del quórum de los élderes o de la sociedad de socorro, por lo general a las presidencias o a los hermanos y hermanas ministrantes. El Espíritu guiará a los líderes para que seleccionen a los miembros correctos para emprender esa labor de orientación. Quienes reciban dicha asignación tienen derecho a recibir revelación. Tales personas deben guardar siempre estricta confidencialidad. Los líderes prudentes siempre se han sacrificado por la nueva generación. Es aquí donde los miembros del obispado dedican la mayor de su tiempo de servicio a la Iglesia. Ahora deseo decir algunas cosas a los jóvenes y luego a nuestros obispos. Muchos de ustedes, jóvenes preciados, quizás no tengan una visión clara de quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. Sin embargo, están a pocos pasos de tomar las decisiones más importantes que tomarán en la vida. Por favor, consulten tanto a sus padres como al obispo sobre las decisiones importantes que tienen por delante. Permitan que el obispo sea su amigo y consejero. Sabemos que tienen pruebas y tentaciones que les llegan por todas partes. Todos tenemos que arrepentirnos diariamente, tal como el presidente Nelson ha enseñado. Por favor, hablen con el obispo sobre cualquier asunto en el que un juez común pueda ayudarles a poner sus vidas en orden con el Señor, en preparación para la gran obra que Él tiene para ustedes en esta última dispensación. Tal como el presidente Nelson los ha invitado, háganse merecedores de ser parte del batallón de jóvenes del Señor. Ahora, algunas palabras para ustedes, preciados obispos. En nombre de los líderes y miembros de la Iglesia, les expresamos nuestra profunda gratitud. Al considerar los ajustes que se les ha solicitado hacer en los últimos años, sepan, queridos obispos, cuánto los amamos y valoramos. Su contribución al reino es casi imposible de describir. La Iglesia tiene 30.900 obispos y presidentes de rama que prestan servicio en todo el mundo. Honramos a cada uno de ustedes. Algunas palabras y los llamamientos sagrados que describen están impregnados de un significado casi espiritual y trascendente. El llamamiento de obispo ocupa un lugar prominente entre tales palabras. Servir al Señor en esa posición es extraordinario en muchos sentidos. El llamamiento, sostenimiento y apartamiento de los obispos es una experiencia inolvidable. Para mí,
se halla entre el reducido número de acontecimientos sublimes debido al gran abanico y profundidad de sentimientos que evoca. Bien cabe incluirlo en una jerarquía de acontecimientos como el matrimonio y la paternidad, los cuales no pueden describirse en pocas palabras. Obispos, los sostenemos. Obispos, les amamos. Ciertamente ustedes son los pastores del Señor sobre su rebaño. El Salvador no los abandonará en estos llamamientos sagrados. De ello testifico en este fin de semana de Pascua, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace casi 3 años, el presidente Russell M. Nelson invitó a todos los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a alistarse en el Batallón de Jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel a ambos lados del velo. Dijo también, ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Estoy absolutamente seguro de que ustedes, jóvenes, pueden hacer esto y además hacerlo muy bien debido a, 1, algo que tiene que ver con su identidad y 2, un poder enorme que hay dentro de ustedes. Hace 41 años, 2 misioneros de nuestra iglesia sintieron que fueron guiados hasta una casa en Nueva Jersey, Estados Unidos. Con el tiempo, de manera milagrosa, ambos padres y sus 10 hijos fueron bautizados. En la palabra del profeta, dejaron que Dios prevaleciera en su vida. Debería decir en nuestra vida, porque yo era el tercer hijo. Tenía 17 años cuando decidí hacer un convenio permanente de seguir a Jesucristo. Pero adivinen qué más decidí. Decidí que no serviría en una misión de tiempo completo. Eso ya era demasiado. No podían esperar que lo hiciera, ¿verdad? Yo era un nuevo miembro de la iglesia y no tenía dinero. Además, aunque acababa de graduarme en la escuela secundaria más dura en el sector oeste de Filadelfia y había afrontado algunos desafíos aterradores, en secreto me horrorizaba la idea de irme de casa durante 2 años enteros. Sin embargo, acababa de aprender que toda la humanidad y yo habíamos vivido con nuestro Padre Celestial como sus hijos e hijas, procreados como espíritus antes de nuestro nacimiento. Otras personas necesitaban saber, como yo sabía, que Él anhelaba que todos sus hijos disfrutaran de la vida eterna con Él. Así que antes de que alguien estuviera en la tierra, Él presentó a todos su plan perfecto de salvación y felicidad con Jesucristo como nuestro Salvador. De manera trágica, Satanás se opuso al plan de Dios. Según el libro de Apocalipsis, hubo una gran batalla en el cielo. Con astucia, Satanás engañó a 1/3 de los hijos del Padre Celestial para que lo dejaran prevalecer a Él en lugar de a Dios. Pero a ustedes no. El apóstol Juan vio que ustedes vencieron a Satanás por medio de la palabra de su testimonio. Conocer mi verdadera identidad con la ayuda de mi bendición patriarcal me dio el valor y la fe para aceptar la invitación del presidente Spencer W. Kimball de recoger a Israel. Lo mismo les sucederá a ustedes, queridos amigos. Saber que antes vencieron a Satanás por medio de la palabra de su testimonio los ayudará a amar, compartir e invitar ahora y siempre. Invitar a los demás a venir y ver, venir y ayudar y venir y pertenecer, ya que esa misma guerra por las almas de los hijos de Dios sigue en la actualidad. ¿Y qué me dicen del enorme poder que hay dentro de ustedes? Piensen en esto. Ustedes se regocijaron por venir a un mundo caído donde todos enfrentarían la muerte física y espiritual. Nunca seríamos capaces de superar ninguna de ellas por nosotros mismos y además no solo sufriríamos por nuestros propios pecados, sino también por los pecados de los demás. La humanidad experimentaría prácticamente todo tipo imaginable de ruptura y desilusión, todo ello sumado a un velo de olvido sobre nuestra mente y al peor enemigo del mundo que continuaría atacándonos y tentándonos. Toda esperanza de volver resucitados y limpios a la santa presencia de Dios dependía enteramente de que un ser cumpliera su promesa.
¿Qué les dio la fuerza a ustedes para seguir adelante? El presidente Henry B. Eyring enseñó: se requirió fe en Jesucristo para sostener el plan de felicidad y el lugar que Jesucristo ocuparía en el plan cuando sabían tan poco sobre las dificultades que afrontarían en la mortalidad. Cuando Cristo prometió que vendría a la vida terrenal y que daría su vida para recogernos y salvarnos, ustedes no se limitaron a creer en Él. Ustedes, nobles espíritus, tenían una fe tan sumamente grande que consideraron su promesa como algo seguro. Él no podía mentir, así que lo vieron como si ya hubiera derramado su sangre por ustedes mucho antes de que Él naciera. En las palabras simbólicas de Juan, ustedes vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero. El presidente Dallin H. Oaks enseñó que en ese mundo ustedes vieron el fin desde el principio. Supongamos que un día, antes de ir a la escuela, uno de sus padres les promete de verdad que podrán comer su comida favorita cuando regresen a casa. Ustedes están entusiasmados y mientras están en la escuela se imaginan comiendo esa comida e incluso ya la saborean. Como es natural, comparten las buenas noticias con los demás. Las ganas de volver a casa los ponen tan contentos que las pruebas y los desafíos de la escuela les parecen ligeros. Nada puede quitarles el gozo que sienten ni hacerles dudar debido a la seguridad de la promesa. Del mismo modo, antes de que ustedes, nobles espíritus, nacieran, aprendieron a ver las promesas de Cristo con esa seguridad y probaron su salvación. Su gran fe es como los músculos que se hacen más fuertes y más grandes cuanto más los ejercitan, pero que ya se encuentran dentro de ustedes. ¿Cómo pueden despertar su gigantesca fe en Cristo y utilizarla para recoger a Israel ahora y triunfar otra vez sobre Satanás? Aprendiendo de nuevo a mirar hacia adelante y ver con esa misma certeza la promesa del Señor de recogernos y salvarnos hoy en día. Él utiliza principalmente el Libro de Mormón y a sus profetas para enseñarnos cómo hacerlo. Mucho antes de Cristo, los profetas y los sacerdotes y los maestros nefitas persuadieron al pueblo a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. El profeta Abinadí enseñó: ahora bien, si Cristo no hubiese venido al mundo, hablando de cosas futuras como si ya hubiesen acontecido, no habría habido redención. Al igual que Alma, Abinadí miró hacia adelante con el ojo de la fe y vio la promesa segura de salvación de Dios como si ya se hubiera cumplido. Ellos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio mucho antes de que Cristo naciera, al igual que lo hicieron ustedes. El Señor les dio poder para invitar a Israel y recogerlo, y hará lo mismo por ustedes conforme miren hacia adelante con fe, vean a Israel recogido, tanto a nivel mundial como en sus propios hogares, e inviten a todas las personas. Cientos de misioneros edificaron sobre los cimientos de su poderosa fe preterrenal en Cristo al visualizar vestidos con la ropa del bautismo y del templo a los que contactaron o a los que enseñaron. En un discurso titulado "Comenzar con el fin en mente", el presidente Nelson compartió un ejemplo personal de cómo hacer eso e instruyó a los líderes de misión que enseñaran a nuestros misioneros a hacer lo mismo. Saber que ejercieron esta gran fe en Jesucristo en el mundo preterrenal ayudó inmensamente a nuestros queridos misioneros a escucharlo a Él y a activar su enorme fe para recoger a Israel tal como el Señor prometió. Por supuesto, imaginar mentiras daña la fe. Amigos míos, imaginar o ver intencionalmente cosas que entran en conflicto con quienes ustedes realmente son, en especial pornografía, debilitará su fe en Cristo y si no se arrepienten, podría destruirla. Les ruego que usen su imaginación para aumentar la fe en Cristo, no para arruinarla. El programa Niños y Jóvenes es una herramienta profética para ayudar a los jóvenes a potenciar su gran fe. El presidente Oaks enseñó: este programa está diseñado para ayudarlos a ser más como nuestro Salvador en 4 áreas: espiritual, social, física e intelectual.
A medida que ustedes, jóvenes, lideren al vivir el Evangelio, cuidar de los demás, invitar a todos a recibir el Evangelio, unir a las familias por la eternidad y organizar actividades divertidas, la gran fe en Cristo que tenían en la vida preterrenal resurgirá y les dará el poder para efectuar su obra en esta vida. Asimismo, las metas personales, en especial las metas a corto plazo, los ayudan a reavivar su poderosa fe. Cuando fijan una buena meta, ustedes están mirando hacia adelante, como lo hicieron antes, y ven lo que su Padre Celestial desea que ustedes u otros lleguen a ser. El elder Quentin L. Cook enseñó: nunca subestimen la importancia de la planificación, el establecimiento de metas e invitar a los demás, todo ello con el ojo de fe. La decisión es de ustedes. El Señor dijo sobre ustedes: el poder de elegir está en ellos. El elder Neil L. Anderson explicó: la fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. Y añadió: todas las preguntas sinceras que pudieran tener se resolverán con paciencia y con el ojo de la fe. Testifico que su verdadera identidad y segundo, el enorme poder de la fe en Cristo que tienen dentro de ustedes les permitirán ayudar a preparar el mundo para el regreso del Salvador, invitando a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. Es mi ruego que todos compartamos el gozo de esta promesa segura del Libro de Mormón. Los justos que escuchan las palabras de los profetas y esperan con firmeza en Cristo, a pesar de todas las persecuciones, no perecerán, mas Cristo los sanará y tendrán paz con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. En 1978 me hallaba en el campo de un estadio de fútbol americano con 65,000 aficionados. Delante de mí había varios oponentes de gran tamaño que parecía querer arrancarme la cabeza. Era mi primer partido como mariscal en la Liga Nacional de Fútbol Americano y jugábamos contra los campeones del Supertazón. Dudaba de que fuera bueno para estar en el campo de juego. Retrocedí para hacer el primer pase y al lanzar la pelota me golpearon como nunca antes. Hallándome bajo un montón de atletas enormes, me pregunté qué estaba haciendo allí. Debía tomar una decisión. ¿Iba a dejar que mis dudas se adueñaran de mí o hallaría el valor y la fuerza para levantarme y seguir adelante? En ese momento desconocía la manera en que aquella experiencia me prepararía para ocasiones futuras. Necesitaba aprender qué podía ser fuerte y valiente ante situaciones difíciles. Tal vez un partido de fútbol americano no sea tan importante como los retos que ustedes afrontarán. En la mayoría de los casos no habrá un estadio repleto de personas observándolos. Sus valientes decisiones tendrán una importancia eterna. Puede que no siempre sintamos que estamos a la altura de las circunstancias, pero nuestro Padre Celestial nos ve como intrépidos edificadores de su reino. Esa es la razón por la que nos envió aquí durante este momento de la historia del mundo. Este es nuestro momento. Escuchen lo que dijo el presidente Russell M. Nelson poco después de convertirse en presidente de la Iglesia. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. ¿Obras más maravillosas? ¿Indicios milagrosos? ¿Cómo será eso? ¿Qué papel desempeñaremos y cómo entenderemos lo que debemos hacer? No sé todas las respuestas, pero sé que el Señor necesita que estemos listos. Nunca ha sido más crucial ejercer el poder del sacerdocio con dignidad. ¿Creemos al profeta de Dios? ¿Podemos descubrir nuestro destino y cumplir con él? Sí podemos y sí debemos hacerlo porque este es nuestro momento. Los relatos de siervos de Dios que nos precedieron, como Moisés, María, Moroni, Alma, José y otros,
parecen rebasar los confines de la realidad, pero ellos no eran muy diferentes a nosotros. Eran personas normales que afrontaron dificultades y confiaron en el Señor, tomaron la decisión correcta en momentos decisivos y con fe en Jesucristo hicieron las obras que se requirieron de ellos en su época. Acuérdense de Josué del Antiguo Testamento. Era un fiel seguidor de Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia. Tras la partida de Moisés, era el momento de Josué. Debía conducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Cómo iba a hacerlo? Josué había nacido y se había criado en esclavitud en Egipto. No tenía manuales ni videos instructivos que lo ayudaran. Ni siquiera tenía un teléfono inteligente. Sin embargo, tenía esta promesa del Señor. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Siendo un 70 nuevo e inexperto, recibí una llamada de la oficina de la primera presidencia pidiéndome que representara al profeta al visitar a un joven hospitalizado. El joven se llamaba Zach y se estaba preparando para ser misionero, pero había sufrido un accidente y tenía una lesión grave en la cabeza. Me sentía muy inquieto mientras conducía al hospital. ¿Un encargo del profeta? ¿En serio? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a ayudar a este joven? ¿Tengo suficiente fe? Me aferré a la oración ferviente y al conocimiento de que poseía la autoridad del santo sacerdocio. Cuando llegué, Zach estaba acostado en una cama y un camillero se estaba prestando para llevarlo al quirófano a fin de que los médicos pudieran aliviar la presión en su cerebro. Vi a su madre que no podía contener las lágrimas y al joven asustado, amigo de él que estaba a su lado, y supe con claridad que Zach necesitaba una bendición. Su amigo acababa de recibir el sacerdocio Melquisedec, así que le pedí que me ayudara. Sentí el poder del sacerdocio cuando con humildad le dimos la bendición. Se lo llevaron con toda velocidad a la cirugía y un sentimiento de paz me confirmó que el Salvador se haría cargo de todo según su sabiduría. El personal médico realizó una última radiografía antes de practicar la incisión y descubrieron, para su asombro, que no sería necesario operarle. Después de mucha terapia, Zach aprendió nuevamente a caminar y hablar. Prestó servicio con éxito en una misión y ahora cría una bella familia. Ese no es siempre el resultado. He dado otras bendiciones con idéntica fe y el Señor no concedió una sanación completa en esta vida. Confiamos en sus propósitos y dejamos que sea Él quien se encargue de los resultados. No siempre podemos elegir el resultado de nuestros actos, pero podemos escoger estar listos para actuar. Puede que nunca les pidan que representen a la primera presidencia en una situación de vida o muerte, pero como representantes del Señor, a todos se nos llama a hacer cosas que podrían cambiar vidas. Él no nos abandonará. Este es nuestro momento. Pedro se hallaba en una embarcación en el mar cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. Quería estar con él y éste le dijo, ven. Pedro abandonó la seguridad de la embarcación y comenzó a caminar hacia el Salvador. Mas su fe flaqueó cuando dirigió la atención al viento embravecido. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó. Cuando el viento sopla en nuestra vida, ¿a dónde dirigimos la atención? Recuerden que siempre hay una fuente fiable de fortaleza y valor. Los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros tal como hicieron con Pedro. Si acudimos a Él, nos rescatará con amor. Somos suyos. Él dijo, no temas, porque yo te he redimido. Te puse nombre, mío eres tú. Él prevalecerá en sus vidas si ustedes se lo permiten. La decisión es de ustedes. Hacia el final de su vida, Josué le suplicó a su pueblo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias a las decisiones que tomó para servir al Señor, Josué se convirtió en un líder de su época. Mis queridos amigos, este es nuestro momento. Nuestras decisiones determinarán nuestro destino.
Cuando serví como obispo teníamos un lema en el barrio: las buenas decisiones equivalen a la felicidad para siempre. Cuando los jóvenes me veían en el pasillo decían: obispo, estoy tomando buenas decisiones. Ese es el sueño de todo obispo. ¿A qué nos referimos con buenas decisiones? Una vez alguien le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo que él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé ustedes, pero cuando yo leo estos dos grandes mandamientos, detecto un tercer mandamiento implícito: amarse a uno mismo. ¿Alguna vez han considerado que amarse a ustedes mismos fuera un mandamiento? ¿Realmente podemos amar a Dios y a sus hijos si no nos amamos a nosotros mismos? Hace poco, un líder aconsejó a un hombre que estaba intentando superar años de decisiones destructivas y que se sentía avergonzado y dudaba de que fuera merecedor del amor de nadie. Su líder le dijo: el Señor lo conoce, lo ama y está complacido con usted y con los valientes pasos que está dando. Y agregó: usted necesita escuchar el mandamiento de amarse a sí mismo a fin de poder sentir el amor de Dios y amar a los demás. Cuando aquel hermano oyó este consejo, vio la vida con ojos nuevos. Él dijo: toda mi vida he tratado de hallar paz y sentirme aceptado. He procurado ambas cosas en sitios equivocados. Solo en el amor del Padre Celestial y del Salvador puedo hallar consuelo. Sé que ellos quieren que me ame a mí mismo. Realmente es la única manera de poder sentir su amor por mí. Nuestro Padre Celestial quiere que nos amemos a nosotros mismos, no para que nos volvamos orgullosos ni egocéntricos, sino para que nos veamos como Él nos ve, como sus hijos preciados. Cuando esta verdad penetra en lo profundo de nuestro corazón, nuestro amor por Dios crece. Cuando nos vemos a nosotros mismos con un respeto sincero, nuestro corazón se abre para tratar a los demás de esa manera. Cuanto más reconocemos nuestro valor divino, mejor entendemos esta verdad divina, que Dios nos ha enviado aquí, ahora, a esta época trascendental de la historia, para que hagamos el mayor bien posible con los talentos y dones que tenemos. Nuestro momento es ahora. José Smith enseñó que cada profeta de cada época ha mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que ahora vivimos. Ha cantado, escrito y profetizado acerca de esta, nuestra época. Somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Cuando afronten retos cotidianos, recuerden estas palabras del Elder Holland. Es mucho lo que descansa sobre nuestros hombros, pero será una experiencia gloriosa y llena de éxito. La victoria en esta última contienda ya ha sido declarada. La victoria ya está en los registros, las Escrituras. Extiendo la invitación de que oremos para reconocer y aceptar nuestras funciones individuales al prepararnos para el glorioso día en que el Salvador vuelva. El Señor nos ama más de lo que podemos comprender y Él contestará nuestras oraciones. Ya sea que estemos en un campo de fútbol americano, en la habitación de un hospital o en otro lugar, podemos ser una parte importante de estos acontecimientos, porque este es nuestro momento. En el nombre de Jesucristo, amén. Los invitamos, donde sea que se encuentren, a que se unan al coro para cantar La Luz de la Verdad. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Después tendré yo el privilegio de dirigirme a ustedes. Esta es la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oh
Mis queridos hermanos y siervos en el sacerdocio de Dios, es un honor dirigirme a ustedes esta tarde. Siento por ustedes un profundo respeto y gratitud. Cuando converso con ustedes y oigo hablar de su gran fe, tengo la convicción de que cada vez hay más poder del sacerdocio en el mundo, con quórumes más fuertes y poseedores del sacerdocio más fieles. En este breve momento con ustedes, les hablaré a aquellos que quieren ser aún más eficaces en su servicio personal en el sacerdocio. Ustedes conocen el mandato que deben magnificar su llamado a servir. Aunque tal vez se pregunten qué puede significar magnificar su llamamiento para ustedes. Comenzaré con los diáconos más nuevos, porque lo más probable es que no estén seguros de lo que significa magnificar su servicio en el sacerdocio. Los recién ordenados élderes quizás también quieran escuchar, y un obispo en sus primeras semanas de servicio tal vez esté interesado también. Me resulta instructivo recordar mis días de diácono. Ojalá alguien me hubiera dicho lo que voy a sugerirles ahora, pues eso me habría ayudado en todas las asignaciones del sacerdocio que he tenido desde entonces, incluso en las que recibo actualmente. Fui ordenado diácono en una rama tan pequeña que yo era el único diácono y mi hermano Ted el único maestro. Éramos la única familia de la rama, la cual se reunía en nuestro hogar. Mi líder del sacerdocio y el de mi hermano era un nuevo converso que acababa de recibir el sacerdocio. Yo creía que mi único deber del sacerdocio era repartir la Santa Cena en mi propio comedor. Cuando mi familia se mudó a Utah, me encontré en un gran barrio con muchos diáconos. Durante mi primera reunión sacramental allí, observé que los diáconos se movían con la precisión de un equipo entrenado mientras repartían la Santa Cena. El domingo siguiente fui temprano al centro de reuniones para estar a solas sin que nadie me viera. Oré con fervor y si me acuerdo bien, era en Salt Lake City, el barrio de Oakcrest, y yo me estaba atrás y estaba orando con fervor para saber cómo no fallar cuando ocupara mi puesto al repartir la Santa Cena. Y esa oración fue contestada. Pero ahora sé que hay una mejor manera de orar y pensar a medida que tratamos de crecer en nuestro servicio en el sacerdocio. Y la he aprendido al entender por qué las personas reciben el sacerdocio. El propósito de que recibimos el sacerdocio es permitirnos bendecir a las personas en la representación del Señor y hacerlo en su nombre. No fue si hace unos años después de ser diácono que aprendí lo que eso significa en la práctica. Como sumo sacerdote, se me asignó visitar la reunión sacramental de una residencia de ancianos, donde se me pidió que repartiera la Santa Cena. En vez de pensar en el proceso o la precisión de mi manera de repartir la Santa Cena, observé el rostro de cada anciano. Vi que muchos de ellos derramaban lágrimas. Una mujer me tomó de la manga, dirigió su rostro hacia mí y dijo en alto, «Oh, gracias, gracias». El Señor había bendecido mi servicio efectuado en su nombre. Aquel día había orado para que se produjese ese milagro en vez de orar
por lo que bien que podría hacer mi parte. Oré para que las personas sintieran el amor del Señor a través de mi servicio amoroso. He aprendido que esta es la clave para prestar servicio y bendecir a los demás en su nombre. Oí una experiencia reciente que me recordó ese amor. Cuando se suspendieron todas las reuniones de la iglesia por causa de la pandemia del COVID-19, un hermano ministrante aceptó una asignación del presidente de su quórum de élderes para bendecir y administrar la Santa Cena a una hermana a la que él ministra. Cuando la llamó para ofrecerse a llevarle la Santa Cena, ella aceptó con renuencia. Preocupada por hacerle salir al hermano de su casa en un momento tan peligroso y creyendo además que las cosas pronto volverían a la normalidad. Cuando él llegó a la casa de la hermana aquel domingo por la mañana, ella tenía una petición. ¿Sería posible ir a la casa de al lado y tomar la Santa Cena con su vecina de 87 años? Tras recibir la autorización del obispo, él accedió. Durante muchísimas semanas y ciñéndose a un meticuloso distanciamiento social y otras medidas de seguridad, este pequeño grupo de santos se reunió cada domingo para tener un servicio sacramental sencillo. Apenas eran unos pedazos de pan y unos vasitos de agua, pero se derramaron muchas lágrimas por la bondad de un Dios amoroso. Con el tiempo, el hermano ministrante, su familia y la hermana a la que ministra pudieron volver a la capilla, aunque por preocupación la viuda de 87 años tuvo que permanecer en casa. Hasta el día de hoy, el hermano ministrante, ahora recuerden que su asignación era para con su vecina y no para con la hermana anciana, sigue yendo apaciblemente hasta el hogar de la anciana cada domingo, con sus escrituras y un pedacito de pan en la mano, para administrar el sacramento de la Cena del Señor. Su servicio en el sacerdocio, al igual que el mío aquel día en la residencia de ancianos, es fruto del amor. De hecho, recientemente este hermano ministrante le preguntó a su obispo si había otras personas en su barrio a las que pudiera atender. Su deseo de magnificar su servicio en el sacerdocio ha aumentado al prestar servicio en el nombre del Señor de una manera que casi solo él conocía. No sé si el hermano ministrante ha orado como hice yo, para que aquellos a los que sirve conozcan el amor del Señor, pero gracias a que su servicio ha sido en el nombre del Señor, el resultado es el mismo. El mismo resultado maravilloso se obtiene cuando oro por ello antes de darle una bendición del sacerdocio a alguien enfermo o necesitado. Sucedió en cierta ocasión en un hospital cuando unos médicos impacientes me instaron a que me apresurara a dar una bendición del sacerdocio. Ha sucedido muchas veces. Al darle una bendición a esa pequeña niña a quien yo bendije, a la cual los doctores pensaron que ella iba a morir, pero ella vivió. Cuán agradecido estoy en este momento de ese día, de que no dejé que mis sentimientos me abrumaran, sino pude sentir lo que el Señor deseaba. Y la bendije para que ella pueda ser sanada, y lo fue. Y lo sucedió muchas veces al darle una bendición a alguien que aparentemente estaba a punto de morir, con sus familiares alrededor de la cama, esperando que la bendición lo sanase. Aun si apenas tengo un momento, oro para saber qué bendición tiene reservada el Señor, que yo pueda dar en su nombre. Pido saber cómo desea bendecir Él a esa persona y no lo que yo quiero ni lo que quieran las personas a mi alrededor. Con mi experiencia, aun cuando la bendición no es lo que los demás desean para sí mismos o para su ser querido, el Espíritu toca sus corazones para que sientan aceptación y consuelo en lugar de decepción. La misma inspiración la reciben los patriarcas cuando ayunan y oran en busca de guía para dar la bendición que el Señor quiere para una persona. Reitero que he oído dar bendiciones que me han sorprendido a mí y a la persona que la recibió. Claramente la bendición era del Señor.
tanto las advertencias que contiene como las promesas que se compartieron en su nombre. La oración y el ayuno del patriarca fueron recompensados por el Señor. Cuando era obispo y realizaba entrevistas de dignidad, aprendí a orar para que el Señor me permitiera percibir lo que Él quería para la persona y evitar que mi propio criterio nublara la inspiración que Él fuera a brindar. Es algo que resulta difícil cuando el Señor, con amor, desea bendecir a alguien mediante la corrección. Es preciso esforzarse para distinguir entre lo que quiere el Señor y lo que uno y la otra persona quieren. Creo que podemos magnificar nuestro servicio en el sacerdocio a lo largo de la vida y tal vez incluso más allá. Dependerá de nuestra diligencia para tratar de conocer la voluntad del Señor y de nuestro esfuerzo para oír su voz a fin de que sepamos mejor lo que Él quiere para la persona a la que estamos sirviendo por Él. Esa magnificación vendrá en pequeños pasos. Quizás llegue lentamente, pero llegará. El Señor nos promete lo siguiente: porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor. Testifico que las llaves del sacerdocio fueron restauradas al profeta José Smith. Siervos del Señor descendieron del cielo a fin de restaurar el sacerdocio para los grandes acontecimientos que se han desplegado y que yacen ante nosotros. Israel será congregado. El pueblo del Señor estará preparado para su gloriosa segunda venida. La restauración continuará. El Señor revelará más de su voluntad a sus profetas y también a sus siervos. Tal vez se sientan pequeños en comparación con el gran cambio que efectuará el Señor. De ser así, los invito a que pregunten en oración cómo los ve el Señor. Él los conoce personalmente, les confirió su sacerdocio, y para Él es importante que estén a la altura del sacerdocio y lo magnifiquen, pues los ama y confía en que ustedes bendigan a la gente que Él ama en su nombre. Ahora los bendigo para que puedan sentir su amor y su confianza. En el nombre de Jesucristo. Amén. En una reunión del sábado de una conferencia de estaca, conocí a una mujer que me dijo que sus amigos le habían pedido que regresara a la iglesia después de estar alejada muchos años, pero a ella no se le ocurría ningún motivo por el cual debía hacerlo. Para animarla le dije, si considera todas las cosas que el Salvador ha hecho por usted, hay muchas razones para volver a adorarle y servirle. Me sorprendió su respuesta. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros? Ha hecho todo lo que es esencial para nuestra travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. Hablaré de 4 de las características principales de ese plan. En cada una de ellas, su Hijo unigénito, Jesucristo, es la figura central. Lo que motiva todo esto es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Justo antes del domingo de Pascua, es un buen momento para hablar primero de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de los muertos es el reconfortante pilar personal de nuestra fe. Le da sentido a nuestra doctrina, motivación a nuestro comportamiento y esperanza a nuestro futuro.
Debido a que creemos en las descripciones de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también aceptamos las numerosas enseñanzas de las Escrituras con respecto a que vendrá una resurrección similar a todos los seres mortales que hayan vivido en la tierra. Jesús enseñó, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y su apóstol enseñó que los muertos serán resucitados incorruptibles, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Sin embargo, la resurrección nos brinda más que esta certeza de inmortalidad, pues cambia la forma en que vemos la vida mortal. La resurrección nos da la perspectiva y la fortaleza para sobrellevar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y a los que amamos. Nos da una nueva manera de ver las deficiencias físicas, mentales o emocionales que tenemos al momento de nacer o que adquirimos durante la vida. Nos da la fortaleza de sobrellevar tristezas, fracasos y frustraciones. Gracias a que cada uno de nosotros tiene una resurrección garantizada, sabemos que esas deficiencias y oposiciones son solamente temporales. La resurrección también nos da un poderoso incentivo para guardar los mandamientos de Dios durante esta vida. Cuando nos levantemos de los muertos y prosigamos hacia nuestro juicio final, querremos ser merecedores de las más selectas bendiciones que se han prometido a los seres resucitados. Además, la promesa de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres y nuestra posteridad, es un aliciente poderoso para que cumplamos nuestras responsabilidades familiares en esta vida. También nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida y nos consuela ante la muerte de nuestros seres queridos. Sabemos que estas separaciones temporales y preveemos gozosos reencuentros y asociaciones en el futuro. La resurrección nos brinda paz y la fortaleza para ser pacientes mientras esperamos. También nos prepara con valor y dignidad para afrontar nuestra propia muerte, incluso una muerte que podríamos llamar prematura. Todos estos efectos de la resurrección son parte de la primera respuesta a la pregunta: ¿qué ha hecho Jesucristo por mí? Para la mayoría de nosotros, la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados es el significado principal que tiene la expiación de Jesucristo. Al adorar, cantamos con reverencia. Su vida libremente dio. Su sangre derramó. Su sacrificio de amor al mundo rescató. Nuestro Salvador y Redentor soportó un sufrimiento incomprensible para convertirse en un sacrificio por los pecados de todos los seres mortales que se arrepientan. Ese sacrificio expiatorio ofreció el bien supremo, el Cordero puro y sin mancha, a cambio de la medida suprema de la maldad, los pecados del mundo entero. Nos abrió la puerta a todos nosotros para que seamos limpios de nuestros pecados personales, a fin de que podamos ser readmitidos en la presencia de Dios nuestro Padre eterno. Esa puerta abierta está disponible para todos los hijos de Dios. Al adorar cantamos: me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador. El magnífico e incomprensible efecto de la expiación de Jesucristo se basa en el amor de Dios por cada uno de nosotros, y afirma su declaración de que el valor de las almas de cada ser mortal es grande a la vista de Dios. En la Biblia, Jesucristo explicó eso en relación al amor de nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
nuestro Redentor, y en la declaración moderna, Jesucristo declaró lo siguiente, que Él de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios. Es de sorprender entonces que el Libro de Mormón, otro testamento de Cristo, finalice con la enseñanza de que para llegar a ser perfeccionados y santificados en Cristo, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro poder, mente y fuerza. Su plan motivado por el amor debe recibirse con amor. ¿Qué más ha hecho nuestro Salvador Jesucristo por nosotros? Jesús nos enseñó el plan de salvación por medio de las enseñanzas de sus profetas y mediante su ministerio personal. Dicho plan incluye la creación, el propósito de la vida, la necesidad de la oposición y el don del albedrío. Él también nos enseñó los mandamientos y los convenios que debemos obedecer, así como las ordenanzas que debemos recibir para llevarnos de regreso a nuestros padres celestiales. En la Biblia leemos su enseñanza. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en una revelación moderna leemos, He aquí, soy Jesucristo, una luz que no se puede esconder en las tinieblas. Si seguimos sus enseñanzas, Él ilumina nuestro camino en esta vida y asegura nuestro destino en la venidera. Puesto que nos ama, nos invita a que nos centremos en Él, no en las cosas de este mundo terrenal. En su gran sermón del pan de vida, Jesús enseñó que no debemos estar entre aquellos que se sienten más atraídos por las cosas del mundo, o sea, las cosas que sustentan la vida en la tierra, pero no nutren en cuanto a la vida eterna. Jesús nos invitó una y otra vez, sígueme. Por último, el Libro de Mormón enseña que, como parte de su expiación, Jesucristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Por qué sufrió nuestro Salvador esos desafíos terrenales de todas clases? Alma explicó, y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Nuestro Salvador siente y conoce nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras angustias y nuestro sufrimiento, porque los padeció todos por voluntad propia como parte de su expiación. Otros pasajes de las Escrituras afirman eso. En el Nuevo Testamento declara, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Isaías enseña, no temas, porque yo estoy contigo. Te fortalezco, siempre te ayudaré. Todos los que padecen cualquier clase de debilidad terrenal deben recordar que nuestro Salvador también sufrió ese tipo de dolor y que, mediante su expiación, nos ofrece a cada uno de nosotros la fortaleza para sobrellevarlo. El profeta José Smith resumió todo esto en nuestro tercer artículo de fe. Creemos que, por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí?, preguntó aquella hermana. Conforme al plan de nuestro Padre Celestial, Él hizo los cielos y la tierra, a fin de que cada uno de nosotros pudiera tener la experiencia mortal necesaria para procurar su destino divino. Como parte del plan del Padre, la resurrección de Jesucristo venció la muerte para asegurar la inmortalidad a cada uno de nosotros. El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y regresar limpios a nuestro hogar celestial.
Sus mandamientos y convenios nos muestran el camino, y su sacerdocio nos da la autoridad para efectuar las ordenanzas que son esenciales para alcanzar ese destino. Y nuestro Salvador padeció por voluntad propia todos los dolores y debilidades terrenales, a fin de saber cómo socorrernos y fortalecernos en nuestras aflicciones. Jesucristo hizo todo esto porque ama a todos los hijos de Dios. El amor es la motivación de todo ello, y así fue desde el principio. Dios nos ha dicho en una nueva revelación moderna que Él creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él. Testifico de todo esto y ruego que todos recordemos lo que nuestro Salvador ha hecho por cada uno de nosotros y que lo amemos y lo sirvamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su participación esta tarde. Asimismo, expresamos agradecimiento a los varios coros por la música inspiradora que nos han proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de alguna forma en la preparación de esta reunión. El último discursante de esta sesión será el presidente Russell M. Nelson. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Juventud de Israel. La última oración la ofrecerá el elder LeGrand R. Curtis, de los 70. Mis queridos hermanos, cuánto he anhelado estar con ustedes en esta reunión virtual. La última vez que tuvimos una sesión general del sacerdocio fue en la Conferencia General de abril de 2019. ¿Cuántas cosas han sucedido en los últimos 2 años? Algunos de ustedes han perdido a seres queridos. Otros han perdido su empleo, su modo de vida, o han visto afectada su salud. Además, otros han perdido el sentimiento de paz o el de esperanza en el futuro. Mi corazón está con cada uno de ustedes que ha padecido estas u otras pérdidas y ruego constantemente que el Señor los consuele. Sigan dejando que el Señor prevalezca en sus vidas, pues sé que Él seguirá siendo tan optimista acerca del futuro de ustedes como siempre lo ha sido. A pesar de las pérdidas que hemos padecido, también hay algunas cosas que hemos encontrado. Algunos han encontrado una fe más profunda en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Muchos han hallado una perspectiva diferente sobre la vida, incluso una perspectiva eterna. Tal vez ustedes hayan desarrollado una relación más fuerte con sus seres queridos y con el Señor. Y espero que hayan encontrado una capacidad mayor de escucharlo y de recibir revelación personal. Con frecuencia, las pruebas difíciles nos brindan una oportunidad de crecer que no tendríamos de ninguna otra manera. Piensen en los últimos 2 años. ¿Cuánto han crecido? ¿Qué han aprendido? Tal vez su deseo inicial sería poder volver al 2019 y quedarse allí. Sin embargo, si observan su vida con espíritu de oración, creo que verán las muchas maneras en las que el Señor los ha estado guiando a través de estos tiempos difíciles, ayudándolos a ser hombres más devotos y más convertidos, verdaderos hombres de Dios. Sé que el Señor tiene planes grandes y maravillosos para nosotros, individual y colectivamente. Con compasión y paciencia, Él nos dice, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré.
Mis queridos hermanos, testifico que ciertamente Él ha estado y está guiándonos todo el tiempo que procuramos escucharlo. Él quiere que crezcamos y aprendamos, incluso y puede que especialmente por medio de la adversidad. La adversidad es una gran maestra. ¿Qué aprendieron ustedes en los últimos 2 años que siempre querrán recordar? La respuesta de cada uno será particular, pero permítanme sugerir 4 lecciones que espero que todos hayamos aprendido y que jamás olvidemos. Lección 1. El hogar es el centro de la fe y la adoración. A menudo, cuando el Señor nos advierte de los peligros de los últimos días, incluye este consejo: permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Esos lugares santos ciertamente incluyen los templos del Señor y los centros de reuniones. Pero como la posibilidad de congregarnos en dichos lugares se ha visto restringida de varias maneras, hemos aprendido que uno de los lugares más santos de la tierra es el hogar. Sí, incluso su propio hogar. Hermanos, ustedes poseen el sacerdocio de Dios. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Ustedes y sus familiares han recibido ordenanzas del sacerdocio, y es en las ordenanzas del sacerdocio que se manifiesta el poder de la divinidad. Este poder está a disposición de ustedes y sus familias en su propio hogar, si guardan los convenios que han hecho. Solo hace 185 años, un día como hoy, el 3 de abril de 1836, Elías restauró las llaves del sacerdocio, que permiten que nuestras familias sean selladas para siempre. Eso es por qué se sintieron tan bien al administrar la Santa Cena en su hogar. ¿Qué efecto creen que tuvo en sus familiares verlos a ustedes, padres, abuelos, esposos, hijos o hermanos, administrar esta santa ordenanza? ¿Qué harán para conservar ese sentimiento sagrado en su familia? Tal vez sientan que todavía les queda mucho por hacer para que sus hogares se conviertan en verdaderos santuarios de fe. Si es así, por favor, háganlo. Si están casados, deliberen en consejo con su esposa como compañeros iguales en esta obra crucial. Pocas metas son más importantes que esta. Entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor, todos necesitaremos que nuestros hogares sean lugares de serenidad y seguridad. Las actitudes y los actos que invitan al Espíritu incrementarán la santidad del hogar. Lo mismo es cierto del hecho de que la santidad se desvanecerá cuando haya cualquier cosa en su comportamiento o entorno que ofenda al Santo Espíritu, ya que entonces los cielos se retirarán. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor quiere que hagamos de nuestro hogar el lugar central para aprender y vivir el Evangelio? No es solo para prepararnos para una pandemia y ayudarnos a sobrevivir a ella. Las restricciones presentes que afectan a las reuniones terminarán algún día. No obstante, su compromiso de hacer de su hogar su santuario principal de fe no debe terminar jamás. A medida que la fe y la santidad disminuyan en este mundo caído, aumentará su necesidad de tener lugares santos. Los insto a seguir haciendo del hogar, su hogar, un verdadero lugar santo y a no ser movidos de este objetivo esencial. Lección 2. Nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y ministremos unos a otros.
Y por eso nos pide que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. El plan de felicidad de Dios podría frustrarse si sus hijos se mantienen aislados los unos de los otros. La reciente pandemia ha sido singular en el sentido de que ha afectado a todo el mundo prácticamente a la vez. Y si bien unos han padecido más que otros, todos hemos pasado por algún tipo de dificultad. Por este motivo, nuestra prueba común tiene el potencial de contribuir a unir a los hijos de Dios como nunca antes. Por eso les pregunto, ¿esta prueba compartida los ha acercado más a sus vecinos y a su prójimo, a sus hermanos y hermanas del otro lado de la calle y de todo el mundo? A este respecto, los dos grandes mandamientos pueden servirnos de guía. Primero, amar a Dios y segundo, amar a nuestro prójimo. Demostramos nuestro amor por medio del servicio. Si saben de alguien que está solo, acérquense a esa persona, aun cuando ustedes también se sientan solos. No es preciso tener un motivo, un mensaje ni un asunto que tratar. Basta con que digan hola y muestren su amor. La tecnología puede ayudarles. Con pandemias o sin ellas, cada preciado hijo de Dios necesita saber que no está solo. Lección 3. Su quórum del sacerdocio está para hacer más que solo reuniones. Las reuniones dominicales de quórum se cancelaron por un tiempo durante la pandemia y ahora algunos quórums pueden reunirse de manera virtual. Sin embargo, la obra que el Señor ha encomendado a los quórums del sacerdocio nunca tuvo como objetivo estar limitada a las reuniones. Las reuniones son solo una pequeña parte de lo que significa y lo que puede ser un quórum. Mis hermanos del sacerdocio arónico y de los quórum de élderes, amplíen la visión de por qué tenemos quórums. ¿Cómo desea el Señor que ustedes utilicen el quórum para llevar a efecto su obra hoy mismo? Procuren revelación del Señor, sean humildes, pidan, escuchen. Si han sido llamados como líderes, deliberen en consejo como presidencia y con los miembros del quórum. Cualquiera que sea su oficio en el sacerdocio o su llamamiento, dejen que Dios prevalezca en su compromiso como miembro de su quórum y en el servicio que presten. Vivan con gozo la rectitud que producirán al estar anhelosamente consagrados a una causa buena. Los quórums se hallan en una posición única para acelerar el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Lección 4. Se escucha mejor a Jesucristo cuando estamos tranquilos. Vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo en que todas las cosas estarán en conmoción y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto era así antes de la pandemia y seguirá siéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Por el contrario, la voz del Señor no es una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual susurro, y penetra hasta el alma misma. Para poder escuchar la voz apacible, deben estar también tranquilos. La pandemia ha cancelado de forma provisional las actividades con las que llenaríamos normalmente nuestra vida. Tal vez pronto podamos volver a escoger ocupar ese tiempo con el ruido y la conmoción del mundo. O podríamos usar nuestro tiempo para escuchar la voz del Señor susurrándonos su guía, consuelo y paz.
Los momentos apacibles son momentos sagrados. Serán un tiempo que facilitará que recibamos revelación personal y que infundirá paz en nosotros. Sean disciplinados para pasar un tiempo a solas y con sus seres queridos. Abran el corazón a Dios en oración. Dediquen tiempo a compenetrarse en las Escrituras y a adorar en el templo. Mis queridos hermanos, hay muchísimas cosas que el Señor quiere que aprendamos de las experiencias que hemos tenido durante esta pandemia. Y yo solo he enumerado 4. Los invito a que hagan su propia lista, que la consideren con detenimiento y que la compartan con aquellos a los que aman. El futuro es brillante para el pueblo de Dios que observa sus convenios. El Señor llamará cada vez más a sus siervos que poseen dignamente el sacerdocio para bendecir, consolar y fortalecer al género humano y contribuir a preparar al mundo y a sus habitantes para su segunda venida. Nos conviene a cada uno de nosotros estar a la altura de la sagrada ordenación que hemos recibido. Podemos hacerlo. Testifico de ello. Y les expreso mi amor por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial,
Estamos sumamente agradecidos por las bendiciones que hemos tenido de participar en esta sesión de la conferencia. Estamos también agradecidos por este hermoso día de conferencia, por todas las bendiciones que hemos recibido hoy y que se nos ha enseñado. Y estamos agradecidos por las cosas maravillosas que han sido enseñadas y haber sido guiados por profetas y apóstoles. Gracias por todos los que han hablado, Padre. Y esta noche te suplicamos que nos bendigas a la primera presidencia y al quórum de los 12, para que son por su fidelidad y por todas las oraciones que dan por nosotros. Es también por las maravillosas hermanas de la iglesia y fortalecemos para que las bendigas y las fortalezcas. Oramos que, por favor, Padre, compartas con nosotros y fortalezcas nuestro sacerdocio. Y también para que podamos recordar en nuestras familias y a otros que son miembros solteros, porque somos una iglesia única. Y oramos, Padre, para que nos bendigas al prepararnos para la celebración de la Pascua el día mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión estuvo a cargo de una variedad de coros de conferencias generales anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.